Cami, ¿ese qué apellido es? Creo que nuestro se lo puede crear ahora. Ahora se lo puede crear. Bueno, entonces, ahora social. Las infecciones bacterianas en tracto gastrointestinal son muy importantes porque tienen una epidemiología que
Todo está en nuestras manos, que esas infecciones no se compliquen. En muchas ocasiones, una infección bacteriana en el tracto gastrointestinal se resuelve solita, en muchas ocasiones. Pero lo que hay que estar vigilando desde un principio es la condición de la deshidratación. Esa sí hay que vigilarla, así uno vea mejoría en el paciente, todo el tiempo hay que estar vigilando la deshidratación. Hay unas infecciones bacterianas que inclusive ni se diagnostican, no se busca la gente, sino por las características clínicas, sobre todo por la agudez de la infección o por algunos antecedentes epidemiológicos. Se asocia con que es una infección bacteriana y no se tratan, sino que se espera la evolución. Cuando el paciente no mejora 3 o 4 días, muchas veces sí se busca identificar el microorganismo pensando que es una bacteria, y a esa bacteria siempre el diagnóstico de infección del tracto gastrointestinal, cuando es bacteriana, tiene sí o sí que ir acompañado con antibióticos, porque ya desde lo que ya hemos hablado, las bacterias gram negativas, los bacilos gram negativos, tienen una capacidad muy fuerte de acumular mutaciones que los llevan a resistencia. Además, ellos desde que nacen con una resistencia. Ellos producen naturalmente beta-lactamasa. Entonces ya tienen una capacidad de resistir a los beta-lactámicos de forma natural, todas. Lo otro es que mucha de nuestra microbiota son bacilos gram negativos, que no son patógenos, pero esos bacilos gram negativos todo el tiempo se están exponiendo a los antibióticos que nosotros estamos tomando inadecuadamente. Y cuando llega un patógeno, pueden hacer fácilmente recombinaciones y pasar de todas las capacidades de resistencia a los que llegan. Entonces es una población de bacterias que constantemente está ganando resistencia a los antibióticos. ¿Listo? El otro aspecto que es muy importante es que esos bacilos gram negativos, toda la familia de las enterobacterias, o sea, las bacterias que encontramos en el tracto gastrointestinal, tienen capacidad de recombinarse entre familias, entre especies. No es que solamente las de esta familia con las de esta familia. Y eso también les da mucha capacidad de ganar resistencia y sobre todo ganar virulencia. Se van a dar cuenta que hay géneros de bacterias que hacen parte de la microbiota que no necesariamente son patógenos, sino que van adquiriendo del medio capacidades virulentas que hacen que haya unos tipos de esas bacterias más virulentas que otros. El caso es de la Escherichia coli, de la E. coli. Hoy vamos a ver que hay 6 formas diferentes de E. coli de causar daño. Y es porque hay 6 mecanismos diferentes de cómo una E. coli puede dañar o alterar esa mucosa. Cada una de esas formas diferentes en E. coli se conocen como patotipos. En otros géneros se puede conocer como cero, o como serogrupo, o como serovariedad. En E. coli son patotipos. Cada patotipo de E. coli es una E. coli en todas sus características, más algo puntual que le proporciona la facilidad de causar un daño específico. Ahorita lo vemos. Estos son los objetivos de hoy. Los profes esperamos que hoy quede claro cuáles son los principales agentes bacterianos del tracto gastrointestinal, patógenos, cuáles son algunos de los mecanismos de patogenicidad con los que cuentan estas bacterias que pueden causar daño y cuáles son las manifestaciones clínicas. Una cosa que se las iba a mencionar cuando hablábamos que no todas las bacterias del tracto gastrointestinal patógenas se diagnostican, y es porque finalmente la clínica es muy similar. O sea, todas pueden estar asociadas a una diarrea acuosa, o una diarrea con sangre, o una diarrea inflamatoria, y
hay un grupo de microorganismos que pueden fácilmente, de antibióticos, que fácilmente se pueden usar para la eliminación de esta, teniendo en cuenta que la mayoría pueden ser resistentes. Ya todo va a variar es cuando se haga la identificación y se determine el perfil de resistencia. Pero la clínica es muy parecida, se dan cuenta que son cuadros clínicos muy similares, que sí los podemos diferenciar de las parasitarias y que sí las podemos diferenciar de las virales, la forma, el agente viral más común. El tracto gastrointestinal es rotavirus, pero hay unos cuadros clínicos que son en cualquier bacteria puede estar asociada a ese cuadro clínico. ¿Listo? Pero volvemos a lo mismo. Si el grupo de bacterias que va a causar el mismo cuadro clínico son muy similares, lo importante es saber si no está respondiendo al tratamiento el perfil de resistencia de ese microorganismo. Pero pues hay unas guías que permiten una aproximación con mayor detalle de cuál es el antibiótico a tratar en esas condiciones. Y lo otro es que se resuelven naturalmente, o sea, no todas las infecciones del tracto gastrointestinal ameritan una consulta a médico general muchas veces. Pues nos ha pasado, ¿no? Uno amanece con diarrea, suerito, no come ese día y al otro día ya por la tarde está, por lo menos ya no hay diarrea, ¿cierto? Eso nos pasa. Eso es lo normal, el 90% de los casos son así, excepto cuando estamos hablando de un niño o de un adulto mayor, ya varía ese porcentaje, o si estamos hablando de una persona con un inmunocompromiso. Pero normalmente muchas de las infecciones gastrointestinales pasan de una manera que el sistema es capaz de resolver. Bueno, esto es como la epidemiología. Colombia está entre la mortalidad asociada a las infecciones gastrointestinales es entre 1 y 4 por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, 1 a 4 casos que se presentan pueden estar asociados a muerte con las infecciones gastrointestinales. Tenemos la cifra que en los niños menores de 5 años son más frecuentes. Se supone que es más por los hábitos que tienen los niños. Se supone que los adultos somos más aseados, nos lavamos las manos después de salir del baño, antes de preparar un alimento, antes de consumirlo, se supone, ¿cierto? Por eso digo que se supone. Pero finalmente sí son los niños los que más están expuestos, comparten mal los alimentos, las manos no siempre están limpias, entonces ellos son pues como los más expuestos. Esta es lo último que había de hecho pues la busqué ayer otra vez y es lo último que hay de la semana del periodo epidemiológico 7 del 2022, los casos, la incidencia de las infecciones gastrointestinales realmente no varía mucho. O sea, hay unos años en donde sí disminuye, otros donde aumenta, pero realmente no hay una evidencia de un control puntual o de una situación puntual. En el 2020 sí disminuyeron, pero porque no se diagnosticaron. Pero bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los viajes, porque normalmente viajamos a zonas en donde las condiciones higiénico-sanitarias muchas veces son bajas. Cuando vamos a la costa, no hay unas condiciones higiénico-sanitarias muy buenas. Cuando vamos al pueblito de donde nacieron los abuelitos, ¿cierto? No hay alcantarillado, hay alcantarillados veredales. Es eso, aumenta pues como la probabilidad de exponernos a esos microorganismos. Condiciones de vida, por ejemplo, las comunidades indígenas.
que son tan cerraditas. Esas que, por ejemplo, en la Guajira es muy común las infecciones del tracto gastrointestinal, pero están muy cerradas, muy localizadas en esas condiciones pues, en las que viven esas poblaciones. Obviamente aquellos lugares con la deficiencia de la estructura sanitaria y el acceso al agua potable es fundamental. La fuente de infección son alimentos contaminados con materia fecal. Por eso la vía es oral fecal. Y el agua es una de las formas más fáciles de adquirir o de estar en contacto con materia fecal cuando el agua no es tratada, cuando el agua no es potable. Alimentos contaminados, por ejemplo, salmonella, que es una de las bacterias que vamos a ver, está asociada al consumo de pollo, de huevos mal manipulados. Los pollos, las aves, son los reservorios de salmonella. Entonces, por eso a veces hay dentro de algunas recomendaciones que uno debe lavar el huevo antes de consumirlo, pero solamente antes. No que compré la canasta de huevos y los lavé todos, no, sino que no va a comer este huevito, lavo la cáscara y lo consumo, lo cocino, hago lo que va a hacer con él. En el momento en que rompo el huevo, puedo introducir microorganismos que están en la cáscara, pero no se recomienda lavarlos y dejarlos por ahí guardados en la nevera o donde sea. Uno dice que lo hace en la nevera, que esa naturalmente no sé bien cuál es la forma adecuada, pero no se recomienda lavarlos porque también la estructura de la cáscara, o sea, la composición es importante para mantenerlos estériles. Entonces también si los sometemos a agua, jabón, pues también le estamos quitando propiedades a la cáscara. Entonces por eso se recomienda lavar el huevito que se va a comer. Bueno, no solo el huevo, los vegetales. ¿Qué es mejor, un repollo o una lechuga? Así abierta la lechuga, ¿cómo se llama? Lechuga fresca. El repollo tiene más capitas, está más cubierto, es más difícil que haya microorganismos. La lechuga más lavada o la lechuga, ahora que todo es moda, los alimentos orgánicos, no estoy diciendo que sean malos ni buenos, no tengo nada en contra, pero los alimentos orgánicos no sabemos cómo ha sido el proceso de higiene, entonces esos hay que lavarlos mucho mejor. Claro que los otros también, porque imagínate todos esos pesticidas y todos los químicos a los que se someten, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de lo biológico, esos orgánicos pueden estar regados con el agua, y donde el campesino defeca por allá arriba en el río, todo ese ciclo, y puede ser también una fuente de infección. Condiciones del huésped, las que ya conocemos, la inmunosupresión, específicamente VIH, pero un paciente con terapia o quimioterapia es un paciente que tiene un sistema inmune débil, es un paciente que también cualquier infección del tracto gastrointestinal en esos pacientes no va a cursar de la misma manera, que no se va a resolver fácil como se resuelve en casi toda la población. Los ancianos, los viejitos, pacientes también que tienen otro tipo de tratamientos, enfermedades de base como por ejemplo la enfermedad de Crohn, son condiciones que hacen que las infecciones del tracto gastrointestinal por bacterias se compliquen o se manifiestan de una forma diferente. Susceptibilidad genética. ¿Ya vieron mucosa gastrointestinal? ¿Ya vieron la composición inmune de una mucosa? ¿Qué es lo que prima en esa mucosa? En cuanto al sistema inmune, inmunoglobulina secretora. Esa todo el tiempo está ahí, vigilando, censando. Hay personas que tienen deficiencias en ese tipo de respuesta. Entonces ahí hay mayor susceptibilidad. Y el estado nutricional, que algunos académicos mencionan que el estado nutricional es una inmunodeficiencia. Realmente no es una inmunodeficiencia, pero un estado de nutrición sí afecta
claramente el desarrollo y la activación de las células inmunes por la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, el estado nutricional siempre, en cualquier infección, es un estado para mirar diferente. En este, sin lugar a dudas, la mucosa, en una desnutrición, la mucosa intestinal es muy débil. Bueno, además de la inmunoglobulina secretora, tenemos la motilidad, la microbiota. La microbiota, aunque no es una barrera inmune, es una forma natural como tenemos para defendernos, porque compiten con el microorganismo, mantienen el sistema inmune activo y alerta, exigen una muy buena formación del moco en esa mucosa. Estructuras como células como las células M, que son muy buenas captando antígeno todo el tiempo. Ellas no tienen una función de macrófagos, pero sí son muy buenas fagocitando. Por supuesto, el tejido linfóide asociado a la mucosa gástrica, GAT, es una muy buena estructura y necesaria que esté en esa mucosa intestinal, porque está todo el tiempo sensando, haciendo presentación antigénica, liberando linfocitos de memoria. Por otra parte, la acidez gástrica, ¿cierto? El pH del estómago ayuda mucho a que no todo lo que nos comamos llegue hasta el intestino. Los que logran llegar al intestino es porque tienen la capacidad de sobrevivir a ese pH ácido. Y las células pues, específicas locales como fagocitos y células dendríticas en esa mucosa. Esta diapositiva es porque la microbiota es muy importante y algo particular para que se les quede a ustedes: dentro de toda la población que forma la microbiota intestinal, muchas son bacterias con un perfil como de bacilos gram negativos, o sea, muy parecidos a los patógenos. Entonces eso también hace que el sistema inmune esté muy adaptado a la presencia de los liposacáridos que tienen los gram negativos. Entonces por eso esas bacterias, las enteropatógenas, tienen muchas propiedades adicionales que le confieren mucha más virulencia. Adicionalmente, la microbiota, aunque tiene muchos bacilos gram negativos, casi todos son del mismo género. Muchas especies, pero hacen parte de los mismos géneros. Esa es la diversidad muy específica. Muchas especies, los mismos géneros. No son los géneros patógenos de las enteropatógenas. Y además, todo es diferente de acuerdo a la región. Es muy diferente la que está en el yeyuno, en el duodeno, en el colon. Es muy diferente. Todo va variando. Ya entrando en el detalle, ¿ustedes cómo definen diarrea? Pues ahí está ya la leyeron, ya la tienen en sus materiales. Pero, ¿qué es una diarrea? Un aumento en las deposiciones, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud dice que 3 o más deposiciones líquidas con o sin la presencia de elementos anormales, como sangre, pus, moco. No siempre hay sangre, no siempre hay pus, no siempre hay moco. Cuando tiene sangre, pus o moco, o los 3 juntos, estamos hablando de unas complicaciones particulares. Y lo más importante es que esas deposiciones adopten la forma del recipiente, ¿sí? Que no sean muy compactas las heces. Lo otro que es crucial en la anamnesis que ustedes hagan es que ahí decimos 3 o más deposiciones. En este momento, en la era del orfí y de el consumo saludable de los alimentos, vamos a encontrar personas que por el consumo alto de fibra, que lo hacen mucho más consciente, van a tener más de 3 deposiciones al día, ¿cierto? Entonces esa definición es una definición general, pero hay personas en donde las 3 deposiciones son normales.
allá hay personas en donde 2 ya es anormal, ¿cierto? Entonces ahí también la forma como ustedes indaguen es fundamental. No nos podemos fiar exactamente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Las dos cosas que sí son importantes es si hay cosas diferentes, si hay moco, si hay pus o si hay sangre. Las deposiciones dientéricas, o sea, la materia fecal con restos de alimento también está muy asociada a la dieta. Si hay mucho consumo de fibra, es común que las deposiciones tengan restos de alimentos. O si usted consume muchos maicitos, sí que más, o no. Yo no sé eso pues, pero eso no le pasa nada. Hombre, que le agregaría la definición de que va acompañado con una sintomatología molesta para el paciente, porque en momentos de diarrea va a haber dolor, va a haber aumento del peristaltismo porque uno escucha el estómago que le suena o algo relacionado. Sí, puede ser cólicos, retortijones, el tenesmo, aunque el tenesmo, el pujo, los retortijones son mucho más comunes en infecciones parasitarias. Pero el cólico, el dolor intenso, sí es más común en infecciones bacterianas. Pero vamos a lo mismo, esos son como aspectos que nos pueden orientar, pero no son formas de diagnóstico objetivo. ¿Listo? Nos orientan. Y el episodio diarreico es aquel que cumple todos los criterios anteriores y solo termina cuando el último día con diarrea es seguido de al menos 48 horas sin diarrea. ¿Por qué esa aclaración? Porque hay casos en donde la infección tiene un curso crónico y yo puedo voy con diarrea, al parecer se va la diarrea y si no han pasado 48 horas y vuelve la diarrea es porque la infección sigue activa. Y a veces puede ser más de 48 horas cuando estamos hablando de parásitos. En bacterias sí no, o sea, eso más de 48 horas no pasa sin diarrea. En bacterias o en infecciones virales. Y se pueden clasificar en diarreas agudas, persistentes o crónicas. ¿Cómo así? ¿Hay diarreas de más de 30 días? Sí, hay diarreas de más de 30 días. Por eso es tan importante vigilar a ese paciente. Un paciente con una diarrea de más de 30 días es un paciente que no se ha deshidratado porque usted está muy pendiente de ese paciente, ¿cierto? En resumen, es el aumento en el número de posiciones, el aumento en el volumen, puede ser autodelimitada y siempre se asocia con deshidratación. Siempre. ¿Listo? Esas infecciones gastrointestinales se pueden clasificar de acuerdo al agente etiológico o de acuerdo a la clínica. Al agente etiológico puede ser infeccioso o no infeccioso. ¿Cuándo no hemos tenido una colitis? Porque por el pimentón que se comieron en la cena del día anterior, o por el repollo, o las coles, ¿cierto? Los granos, las lentejas, los frijoles, ya se asocia con infecciones, con problemas gastrointestinales que no son de origen infeccioso. Pero sí hay otros que pueden ser de origen infeccioso que no es propiamente por la bacteria. Y ahí se hace la aclaración. Es muy diferente una intoxicación a una infección. La infección es cuando consumimos el microorganismo y la intoxicación es cuando los alimentos están contaminados con las toxinas de los microorganismos. Hay bacterias que con el calor se mueren y liberan toxinas, y hay toxinas que son termoestables, que con la temperatura no les pasa nada, y esas son las que resultan ser tóxicas en la alimentación. Ellos son la forma más común como se pueden enfermar las personas por el consumo de, por ejemplo, el arroz con pollo o los alimentos que han sido manipulados por largo tiempo, expuestos a condiciones ambientales a diferentes temperaturas, están más contaminados con toxinas que con el propio microorganismo. Y de origen infeccioso, pues pueden ser virus, parásitos o bacterias.
¿Hay hongos que causan infecciones en el tracto gastrointestinal? Sí, hay hongos, pero están sujetos a muchas otras condiciones, ¿cierto? Sobre todo inmunosupresiones, condiciones pues muy especiales que pueden dar una manifestación en el tracto gastrointestinal. Pero si hay virus, si hay parásitos y si hay bacterias que solitos pueden generar infecciones gastrointestinales. Y se pueden clasificar de acuerdo a la clínica, si son diarreas inflamatorias, toxigénicas o por toxicoinfección. Toxinfección, ahí viene otra vez la toxina. Toxigénico, el microorganismo que libera la toxina en el microorganismo, y toxinfección, la presencia de la toxina sin necesidad de tener el microorganismo. E inflamatorio es un daño en el epitelio y sí o sí hay invasión del microorganismo. Porque vamos a ver que hay bacterias que no invaden, solamente se quedan sobre la membrana basal de los enterocitos y no necesariamente hay invasión. Hay unas que se invaden y esas que invaden tienen un comportamiento muy diferente, particular y posiblemente unas características de esa diarrea más asociadas a moco, o sea, puede ser también pus, y a veces, no siempre, puede haber sangre cuando hay invasión. Los síndromes gastrointestinales, entonces, cuando estamos hablando de una diarrea no inflamatoria o secretora, es una diarrea que normalmente está, generalmente está ubicada en el intestino delgado, donde se da la mayor absorción en el intestino delgado. Si sobre esa glucosa hay microorganismos que están entorpeciendo esa absorción, es lo que favorece la liberación de agua para tratar de mantener ese equilibrio osmótico, y por eso estamos hablando de una diarrea secretora, liberación, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de una diarrea inflamatoria, invasora o una disentería, es la forma también como se llama esa diarrea inflamatoria, es más frecuente hablar de una infección a nivel del intestino grueso. Cuando las infecciones son en el intestino grueso, es más frecuente observar el moco, el pus, incluso la sangre, no necesariamente sangre oculta, sino que se observa la sangre en la materia fecal. Y esa diarrea inflamatoria, como lo vimos acá, está asociada a la posibilidad que tiene el microorganismo de invadir. Cuando tenemos entonces esas diarreas infecciosas de origen de condiciones no inflamatorias, entonces hay una característica en esa materia fecal. No hay leucocitos fecales, no hay daño de la mucosa, por tanto el daño es específicamente ocasionado por enterotoxinas, toxinas que el microorganismo libera fuera de la célula, pero que las puede inyectar. ¿A través de qué mecanismo podría inyectar las toxinas? Los sistemas de secreción. Resulta que las enterobacterias son muy buenas en tener sistemas de secreción, porque son altas productoras de toxinas, de enterotoxinas, y no todas invaden. Entonces, la forma como causan daño es introduciendo las citotoxinas dentro de ese enterocito a través de los sistemas de secreción. Entonces, cuando la diarrea es muy inflamatoria, observamos una diarrea acuosa abundante, hay poco dolor abdominal, una evidente deshidratación y no necesariamente cursa con fiebre. Por eso resulta ser de esas infecciones que son muy autolimitadas, que la mayoría no consultamos. Cuando ya estamos hablando de un proceso inflamatorio, si hay leucocitos fecales, si hay lesión en la mucosa, por eso hay producción de moco, por eso hay producción de pus. Cuando hablamos de la característica de la disentería es que hay invasión del microorganismo a la mucosa, por tanto hay un proceso inflamatorio evidente.
No quiere decir que cuando la bacteria se posa sobre la lámina basal del enterocito e introduce las toxinas, el sistema inmune no se activa. Sí se activa, pero no hay un proceso inflamatorio evidente. No siempre la materia fecal se va a ver con pus ni con moco, que es la forma evidente de una respuesta inflamatoria, que yo macroscópicamente lo puedo observar, ¿cierto? Y la clínica es un síndrome disentérico, una disentería, un síndrome disenteriforme, que es una materia fecal que no necesariamente es abundante, pero que sí puede observarse el moco, el pus y la sangre, que ahí sí hablamos de un dolor abdominal más intenso y que puede estar acompañada de flujo y enteneza. ¿Listo? También es más frecuente la fiebre. Vamos a ver dos modelos, Shigella y Salmonella, causan este síndrome inflamatorio. Las dos invaden tejido, invaden mucosa. Las dos, inclusive, Salmonella puede ir a torrente sanguíneo. Bueno. Entonces tenemos diarrea, para que resumamos, diarrea osmótica, secretoria y diarrea sanguinolenta. La osmótica es cuando hay agentes en esa mucosa intestinal, cuando hay compuestos que no logran ser ni absorbidos ni eliminados, y de esa manera entonces las células, el enterocito busca ese equilibrio osmótico y entonces empieza a eliminarse mucho líquido para hacer ese equilibrio y a la vez pues remoción de este. La diarrea secretora compromete el intestino delgado y se asocia con liberación de toxinas. No es que la secretora esté relacionada con la secreción de toxinas. La secreción de toxinas o la liberación de las toxinas, enterotoxinas, está mediada a partir de la bacteria. Hablamos de secretora es porque, así como parecía la osmótica, se busca compensar ese daño que está generando esas citotoxinas en esos enterocitos. Y la diarrea sanguinolenta, pues hay una invasión de las células del intestino grueso sin paso al torrente sanguíneo necesariamente, pero sí hay daño en la mucosa. No toda diarrea sanguinolenta está asociada con un paso al torrente sanguíneo, solamente ciertas cepas de algunas bacterias hacen el paso al torrente sanguíneo, pero las que pueden invadir, invaden. Porque, como vemos ahorita, esa mucosa intestinal es rica en forma de defenderse, rica en antígenos, inmunoglobulina, secretor, el peristaltismo todo el tiempo está tratando de eliminar esos microorganismos. Entonces, si ella puede invadir, prefiere invadir. Bueno. Bacterias responsables de patología gastrointestinal. Tenemos entonces, dentro de esas bacterias, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Dentro de los gram positivos hay cocos y bacilos. Están estas particularmente. Clostridium difficile, perfringens, bacillus cereus y estafilococcus aureus. Específicamente estafilococcus aureus, ¿con quién? Con la enterotoxina. Recuerden que estafilococcus aureus tiene enterotoxina. Y dentro de los bacilos, dentro de los gram negativos tenemos exclusivamente bacilos que tienen unas características bioquímicas particulares, pero resaltamos estos que hacen parte de las enterobacterias. Que hacen parte de las enterobacterias. Particularmente son todas oxidasas negativas. Esas enterobacterias, dentro de esas enterobacterias está el grupo grande de bacterias patógenas de mucosa intestinal, que las conocemos como las enterobacterias. También hay otras, por ejemplo, Campylobacter, Helicobacter, que son bacilos gram negativos, oxidasa positivo y por tanto no hacen parte de las enterobacterias, pero que también afectan tracto gastrointestinal. Helicobacter específicamente
históricamente en mucosa del estómago y Campylobacter en intestino delgado. Tenemos también a otras como Vibrio cólera, que es una de las patologías que históricamente más conocemos a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Cuánta gente no ha muerto por cólera? El libro de García Márquez, a propósito de los que van a leer, cuando tenga tiempo. El amor en los tiempos del cólera, es muy bonito. Y narra toda esa historia de la gente. Cuando era diagnosticada con cólera, ¿qué hacían con ellos? Los montaban en barcos y los dejaban que se murieran. Es muy fácil de transmitirse y es muy agudo y grave la infección del cólera. No había nada que hacer en ese momento, no se sabía cómo manejarlo. ¿Todavía hay cólera? Sí. En Colombia no tanto, hay algunos brotes, pero ¿saben de mucho? En Haití, por ejemplo. O los brotes de cólera se inician sobre todo asociadas a catástrofes ambientales, o me imagino, por ejemplo, a la gente que está en Gaza, allá debe haber mucho cólera, porque las condiciones del alcantarillado de acueducto está destruido. ¿Sí? En Haití desde hace como más o menos 10 años, todo el tiempo hay picos epidemiológicos de cólera. La bacteria, Vibrio cólera, así como suena, cólera. Bueno, acá entonces tenemos la mayoría, hay un gran número de enterobacterias. En estas son las en las que nos vamos a concentrar hoy. Hay otras bacterias gram negativas importantes en infecciones gastrointestinales que son estas, pero no son fermentadoras. ¿Se acuerdan en el laboratorio que vimos las series bioquímicas? Esos tubitos con varios medios diferentes. Uno de esos medios me permitía mirar a mí si eran fermentadoras o no fermentadoras de lactosa. Entonces con esa característica bioquímica ya las podemos empezar a clasificar en enterobacterias o en no fermentadoras. ¿Listo? Y miren todas las enterobacterias: Escherichia, Shigella, Salmonella, Yersinia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Apnea, Edwardiella, Providencia y Mortadella. Todas las especies de esas enterobacterias en cualquier momento pueden ser patógenas, porque muchas son oportunistas. O cuando se traslocan de la microbiota a otros lugares pueden causar patogenicidad. Pero de estas tres son las más reportadas, son las que se asocian con mayor casos de complicación y son los tres que vamos a ver hoy: E. coli, Salmonella y Shigella. Este diagramita es clave para que ustedes se ubiquen. Lo vamos a estudiar entre los 70, no sé cuántos sillos, entre los 80 que estamos acá. Nos vamos a ubicar en la mucosa intestinal y llega el patógeno a la mucosa intestinal. Independiente de que haya o no invasión, de lo primero que el microorganismo tiene que llegar a hacer es unión para causar propiamente una infección, porque si no hay unión, el peristaltismo lo va a eliminar, ¿cierto? Entonces, si no hay unión, que no hay daño, es porque liberó toxinas, y entonces ya estamos hablando de una intoxicación alimentaria, ¿cierto? Porque ya no está el microorganismo, pero liberó toxinas, dejó ahí su rastro. Pero cuando hay unión puede pasar dos cosas: que haya daño de esa membrana. ¿Se acuerdan cómo son las células? Los heterocitos, que son vellosidades. Puede haber daño de ese bote en cepillo o no. Entonces, volvemos a lo mismo: ¿hay unión sí o no? Si no hay unión pero hay daño, es porque hay una intoxicación. O sea, la bacteria
liberó toxinas y siguió derecho, ¿cierto? Por el mismo peristaltismo, el moco, todo lo eliminó, pero dejó las toxinas. Pero si no hay unión, si hay unión, puede, sí o no, que haya daño. Si hay daño del borde del cepillo, si no hay daño es porque introdujo las toxinas a través del sistema de secreción, pero no aplanó los bordes del cepillo, no los alteró, no alteró nada de la función del enterocito en cuanto a esos bordes del cepillo. Pero si hay daño al borde del cepillo, puede que haya invasión o simplemente que se posicione sobre ese borde del cepillo. Cuando ellas se ponen o que se sobreponen sobre ese borde del cepillo, hay daño en esa célula, pero no necesariamente hay invasión. ¿Por qué? Porque puede saturar la membrana, se llena esa membrana de bacterias ahí pegaditas, y ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es una limitación mecánica en el transporte de nutrientes. O sea, el enterocito funciona gracias a esas velocidades, a esa membrana que está en esas velocidades. Y si la membrana está cubierta de bacterias, ¿va a funcionar? No, ¿cierto? Pero no solamente que dañe esas velocidades, sino que la atraviese y que invada. Es una cosa muy diferente ya, es que logró invadir. Y si logra invadir, tiene o la posibilidad de quedarse de manera intracelular en los enterocitos y en las células M e incluso en macrófagos de esa mucosa intestinal, o pasar a la lámina propia, que es ese tejido que está inmediatamente debajo de los enterocitos. Y cuando llega a la lámina propia puede pasar dos cosas: que se quedan los ganglios linfáticos mesentéricos, o sea, que se queda ahí todo el tejido linfóide asociado a mucosa gástrica, o que además de invadir, de dañar, de llegar hasta la lámina propia, vaya al torrente sanguíneo. Y esas no lo hacen por fortuna todas. Solamente una especie de salmonela lo puede hacer fácilmente. Y Shigella a veces también lo hace. Pero en la común, la que es más asociada a esas infecciones del torrente sanguíneo es salmonella. ¿Han escuchado la fiebre tifoidea? La fiebre paratifoidea precisamente está asociada a la salmonella typhi y a la salmonella paratifi. Bueno, como patógenos primarios entonces tenemos Shigella, salmonella, E. coli, Klebsiella pneumoniae y Yersinia. Klebsiella pneumoniae es considerada como un oportunista dependiendo del tejido donde la estemos mirando. Cuando hay translocación de Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, en las vías urinarias, es un patógeno muy importante. En común, ¿qué tienen las enterobacterias? Todas son bacilos gram negativos, o sea que todas tienen que lipopolisacáridos, que tiene con la parte más importante desde la virulencia del lipopolisacárido, el lípido A. Todas tienen el lipopolisacárido. Algunas son aerobias, otras son anaerobias facultativas. Son geomórficos. Algunas tienen flagelos, algunas son móviles. ¿Se acuerdan en las series bioquímicas? Uno de los tantos tubitos nos permitía verificar la movilidad de la bacteria. Es una forma de empezar a identificar si esta bacteria que está causando esta patogenicidad en ese tracto gastrointestinal es móvil o no. Ya me permite hacer una selección, sacar las que no son móviles, si yo observo movilidad. Algunas tienen cápsula como Klebsiella. Son no esporulados, no esporulan. Las enterobacterias no esporulan. No son exigentes, crecen en cualquier parte, crecen muy fácilmente.
son catalasa positivo e indol positivo. Fermentan glucosa, reducen nitratos a nitritos. La mayoría fermenta lactosa. Muchos hacen parte de la microbiota intestinal. Algunos son oportunistas y algunos son enteropatógenos. Recuerden que estamos hablando de qué? De las enterobacterias en general, no de los enteropatógenos exclusivamente. Esas enterobacterias, las patógenas, no solamente pueden causar, no solamente se asocian con patogénesis en tracto gastrointestinal, sino que también pueden causar infecciones urinarias, meningitis, por ejemplo, la E. coli, la infección urinaria por E. coli es de las infecciones urinarias más frecuentes. Y además está asociado a un patotipo de E. coli, el patotipo uropatógeno. Pueden causar meningitis, sobre todo en los recién nacidos. Está asociado con meningitis temprana o con sepsis neonatal también temprana. Cuando se está dando el parto por canal vaginal y la mamá defeca, el niño puede entrar en contacto con E. coli y si tiene el patotipo específico para causar la meningitis, pues el niño desarrolla una meningitis en cuestión de 7 horas más o menos después de su nacimiento. Abscesos intraabdominales, abscesos cerebrales, septicemia, meningitis neonatales. Acá la infección urinaria se hace la diferencia con el síndrome urémico hemolítico. Ese no se les puede olvidar, porque el síndrome urémico hemolítico está asociado a una forma particular de E. coli y de Shigella. Y algunas infecciones pues oportunistas. La composición antigénica de las enterobacterias, pues tenemos el liposacárido, ¿cierto? Con el antígeno, con el lípido A y el antígeno O, hablando de los antígenos, gracias a ese antígeno O podemos encontrar 176 tipos diferentes de ese antígeno O, que todos son termoestables, que a todos se les puede producir o producimos inmunoglobulina M específica. Tenemos el antígeno fimbrial, antígeno F, el antígeno H, que es el flagelar, hay 60 tipos de esos flagelos. Se puede expresar o no por la variación de fase. El antígeno K, que es el antígeno capsular para aquellos que tienen cápsula. Y particularmente con este antígeno O, para que les quede claro, se definen los serogrupos y los serotipos. Los serogrupos están formados por aquellas bacterias que tienen antígenos O en común. Todos los que tienen el antígeno O17 van en este serogrupo. Todos los que tienen el antígeno O24 van en este otro serogrupo. Mientras que los serotipos no solamente consideran el antígeno O, sino el antígeno H también. Eso no es una cosa del otro mundo, no es para que ustedes se lo graben, pero sí es para que tengan claro que a veces cuando hablamos de serogrupos y serogrupos, serovariedades, serotipos, ¿a quién nos referimos? En este caso, en las enterobacterias se hace la clasificación por el antígeno O y el antígeno H. Para recordar esa endotoxina, si es una endotoxina, ¿qué quiere decir? Que no se libera, que la bacteria no genera daño si no se rompe esa membrana y esa enterotoxina, esa exotoxina liberada. En este caso es una endotoxina, es propia de la membrana, está en la membrana y solamente al ser transportada en la bacteria es que empieza a hacer todo lo que puede hacerse. Se asocia
asocia con fiebre, con disminución de la circulación periférica, la activación del complemento, puede generar una leucopenia inicial de una leucocitosis, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, shock y muerte. Solo el lipopolisacárido de las enterobacterias. Y otras características virulentas muy importantes de esas enterobacterias es la variación de fase que está relacionada con el antígeno K, H y O. Están cambiando constantemente. El sistema de secreción tipo 3. ¿Cuál es el sistema de secreción tipo 3? El que sale de la bacteria y además entra a las células hospederas, o sea, inyecta directamente la toxina. Por eso hablamos que las enterobacterias tienen citotoxinas, que son toxinas que van directamente a la célula. Resistencia al efecto bactericida del suelo. Cuando se han hecho estudios in vitro, se somete la bacteria a condiciones similares a la del individuo, a la del humano, y el suelo, por el complemento, por los anticuerpos solubles, no tiene la misma capacidad de eliminarla como si en otras condiciones, que son muy resistentes, o sea, son muy buenas para evadir el sistema inmune. Y aunque no es un factor de virulencia, sí le confiere la capacidad de sobrevivir y es en la capacidad de acumular resistencia. Esos mecanismos de resistencia que tienen, que entre los más importantes está la producción de beta-lactamasas naturalmente, ¿cierto? Las enterobacterias tienen esa capacidad. Sobreexpresión de bombas de expulsión, entonces eliminan, evaden muy fácilmente el efecto del antibiótico. Modificación del blanco celular, inclusive por la misma variación de fase que tiene. Pérdida o mutaciones de porina y modificación enzimática de los antibióticos. Todo eso lo puede tener una cepa de una enterobacteria patógena. El principal mecanismo son las beta-lactamasas. Se reconocen o se conocen 4 grupos de esas beta-lactamasas. 3 están diferenciadas por los residuos de serina y 1 por 2 iones de zinc, específicamente la beta-lactamasa B. Las enzimas de mayor interés en las enterobacterias corresponden a 3 grupos: las BLEC, las enzimas de clase C y las carbapenemasas. Y hay pruebas que nos permiten verificar la presencia de específicamente esas BLEC. Este es un ejemplo, un medio con ciclosaxilina y un medio, zinc y se demuestra cómo esos, que es un inhibidor de beta-lactamasas, puede favorecer el funcionamiento de un antibiótico, de un beta-lactámico, y de esta manera contrarrestar la resistencia, ¿sí? Que es la forma más convencional de tratar esas infecciones por enterobacterias: el antibiótico y un inhibidor de beta-lactamasas, ¿sí? Preguntas. Bien, vemos Shigella y salmonella y salimos al descansito. Bueno, no son muy largas. Bueno, yo les recomiendo que estudien este tema haciendo cuadros comparativos. Les vamos a poner a Shigella de primeras. Shigella es una enterobacteria, es clasificada como una enteropatógena. Es un bacilo gram-negativo, es anaerobio e intracelular facultativo. Sí, puede estar fuera y adentro, pero prefiere estar adentro. Es una manera muy eficiente de evadir el sistema inmune. Es no capsulado, no móvil, no es porula, no fermenta lactosa, pero sí fermenta glucosa. Por eso es una enterobacteria. Bueno. Importante, hay 4 especies de Shigella.
Shigella dysenteriae, Flexneri, Wolby y Soneri. La más frecuente es Flexneri, la que más se asocia con los casos de diarreas o infecciones del tracto gastrointestinal es la Flexneri, pero la más virulenta es la dysenteriae, o sea, la que causa los cuadros de infecciones en tracto gastrointestinal más complejos es esta Shigella. Entonces, cuando ya el paciente muestra abundante moco, pus, que inclusive hay sangre en las heces, no vamos a pensar en una Shigella Flexneri, vamos a pensar en una Shigella dysenteriae. Y específicamente el cuadro causado por esta especie de Shigella se llama disentería bacilar. Solamente cuando hablamos de disentería bacilar estamos hablando de una infección por Shigella dysenteriae. Ojo, solamente. ¿Cómo? Otra vez. Shigella es un género, hay 4 especies que pueden asociarse con infecciones en tracto gastrointestinal, o sea que son enteropatógenas. La más frecuente es la Flexneri, o sea, de los casos causados por Shigella, el 80% puede ser por Flexneri, pero hay un porcentaje que es causado por esta otra especie, Dysenteriae, que ese otro porcentaje, aunque no es el más frecuente, no es el más alto, sí es el que se complica más fácilmente. Entonces, es las infecciones por Shigella que no son autolimitadas, que normalmente necesitan tratamiento, que normalmente es el que se le busca el diagnóstico. Y el cuadro clínico específico de esta especie de Shigella se llama disentería bacilar. Las otras 2 especies, Wolby y Soneri, Soneri es la segunda más frecuente después de Flexneri, y Wolby está muy limitado por barreras geográficas y es muy específica de la India, donde también las condiciones higiénico-sanitarias son precarias. No quiere decir que en la India no haya las otras especies, sí, pero es la más frecuente en India. ¿Listo? Esta es la distribución. En Colombia la mortalidad está asociada al punto 10 a punto 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Ojo con esta. El inóculo es muy pequeño. Eso hace que sea muy fácilmente transmisible. No necesito una carga bacteriana alta para adquirirla, para que cause infección. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una capacidad muy buena de resistir al ácido clorhídrico, al pH ácido del estómago, porque muchas de las bacterias se mueren en el estómago. Entonces, pasan unas cuantas, pero el inóculo no es suficiente para causar una infección en una mucosa intestinal. En cambio de estas que logren pasar 10, ya pueden causar una infección. Entonces la carga bacilar es muy poquita. Otra cosa muy importante es que entre el 5 al 15% de las diarreas son causadas por Shigella, y del total de esas diarreas, más o menos el 20% es causada por la especie más complicada de Shigella, que es Dysenteriae. ¿Cuál es el factor de virulencia más importante de Shigella? Una toxina, que es esta toxina, que se llama la toxina Shiga. Vamos a encontrar que hay un patotipo de E. coli que produce una toxina, se conoce la toxina like Shiga, que es muy parecida a la toxina Shiga de Shigella. De hecho, en algunos libros dicen que ese patotipo no es una E. coli,
con ese patotipo, sino que es más bien una especie diferente de Shigella. Tiene entonces esta toxina, que ¿qué hace esa toxina? La Shigella, por el sistema de secreción tipo 3, puede introducir esa toxina al enterocito, y al enterocito le altera la síntesis de proteínas, porque limita la formación del complejo ribosomal. El ribosoma necesita la subunidad mayor y la subunidad menor para hacer síntesis de proteínas. Esa toxina inhibe la unión de esos dos complejos, de esas dos, la toxina Shigella. ¿Cuál es el factor de virulencia más importante de Shigella? La toxina Shigella. ¿Qué hace esa toxina Shigella? Inhibe la síntesis de proteínas. Es lo más importante, también está relacionada con el transporte, altera el transporte de electrolitos. ¿Cómo se da el transporte de electrolitos? ¿Gracias a quiénes? A los segundos mensajeros. Si no hay ribosoma que sintetice segundos mensajeros, que es lo que más necesitan los enterocitos, pues no se va a dar el transporte de electrolitos. Por ende, cuando una célula deja de sintetizar proteínas, ¿qué identifica esa célula? Que está mala, ¿cierto? Ella misma muere, busca morir. Pues hay un inicio, una muerte celular programada, pero ya empiezan a afectarse tantas células que esa mucosa ya se está dañando. Hay una necrosis. En el colon, ¿qué quiere decir? Que Shigella, ¿a dónde llega? Al intestino grueso. ¿Cuál es el cuadro de Shigella? Una disentería. Por eso, cuando hablamos específicamente de Shigella disenteriae, hablamos de disentería basilar. Las otras causas de disentería sí, pero no se llama basilar. Entonces es pues un nombre técnico, ¿cierto? O sea que es un proceso inflamatorio evidente. Además, pues tiene el lipopolisacárido, tiene capacidad de invadir, gracias a quién, a unos plásmidos de virulencia que están relacionados con estas proteínas, la proteína SST3 o MP y PABCD. Pero ¿cuál es el factor de virulencia más importante de Shigella? La toxina Shigella. Es otra toxina. Y es considerada una citotoxina, porque la Shigella, a través del sistema de secreción tipo 3, la pone allá dentro de la célula. SST3 también significa sistema de secreción tipo 3, entonces ayuda a la animación y a la secreción. ¿Se acuerdan que dijimos que Shigella era intracelular facultativo? O sea, puede estar afuera, pero prefiere estar adentro. Cuando está afuera, con la toxina Shigella es suficiente para causar daño. Pero entra y también entonces genera otros procesos que ya lo vamos a ver. Pero volvemos a lo mismo, el principal factor de virulencia es la toxina Shigella. ¿Cualquiera de las 4 especies la puede tener? Sí. Cualquiera de las 4 especies la puede tener. Esta bacteria entra a la mucosa intestinal a través de la célula M. Ella no, si se posa sobre las vellosidades del enterocito, simplemente secreta la toxina. Pero para penetrar, para invadir la mucosa, utiliza como medio de transporte la célula M. ¿Se acuerdan que la célula M, bueno, no sé si ya vieron mucosa intestinal, ¿se acuerdan que es de la célula M? Es la célula capaz de todo el tiempo estar fagocitando antígenos. De hecho, ella está encargada en gran parte de pasar ese antígeno a los macrófagos que están muy cerquita de ellas para que se dé la presentación antigénica y mantener esa mucosa intestinal bien sensada. O sea, todo lo identificamos.
Inclusive la célula M capta microbiota. Ella también fagocita microbiota y es la manera como el sistema inmune identifica que eso es propio. Resulta que la Shigella entra a través de la célula M y por ese endosoma, porque ella entra formando un endosoma, ese endosoma tiene la capacidad de transportarse al macrófago o pasar por las uniones desmosomales de los enterocitos. Entonces ella entra a célula M y cuando está célula M puede pasar a los macrófagos o a los enterocitos, ¿cierto? A los enterocitos adyacentes a esa célula M que infectada. El hecho de entrar a los macrófagos tiene la posibilidad, como todo microorganismo que entra a un macrófago, de ser rizado y presentado de manera antigénica a las células, a los linfocitos T, o sobrevivir en ese macrófago y ser el macrófago el que la transporte a otros lugares. ¿De dónde? De esta lámina propia. El macrófago se encarga de moverla también. Pero el macrófago, al haber fagocitado, se activa. Hay quimiotaxis, hay procesos inflamatorios, llegan los neutrófilos, hay diabetes, ¿sí? Los neutrófilos también ayudan a alisar esas bacterias, los macrófagos también. Entonces es un proceso inflamatorio. Podríamos decir que esas bacterias que invaden mucosa intestinal son muy buenas para activar la respuesta inflamatoria, pues porque entran más rápido en contacto con ese sistema inmune que activa una producción de citoquinas proinflamatorias. Todo esto puede ser autolimitado, pero si hay una carga, o sea, si la replicación de la bacteria se hace muy rápido, si hay mucha liberación de la toxina, si hay mucha más invasión de más células adyacentes, es más probable que haya una complicación de esa infección. Pero desde el momento en que la bacteria llega a esas vellosidades de los enterocitos, desde ese momento se puede activar un signo, se puede empezar a presentar un síndrome clínico asociado a una diarrea disentérica. La Shigella dysenteriae, que causa la disentería basilar, tiene pues estas características. Esa disentería basilar es exclusivamente restringida a la mucosa intestinal del colon y recto. Las otras, y ahí se hace la aclaración porque las otras especies de Shigella pueden empezar a invadir mucosa intestinal desde la región del intestino delgado. Pueden empezar a hacerlo, sin embargo tienen preferencia por intestino grueso, pero a veces hay cuadros de evolución en donde empieza con una diarrea acuosa y en pocas horas empieza a presentarse una diarrea inflamatoria con moco, con pus, y es porque la especie Shigella, diferentes a la Dysenteriae como Klebsiella, puede invadir el tracto delgado y de manera adyacente, colateral, empezar a invadir colon. Pero cuando estamos hablando de Shigella Dysenteriae, sí o sí empieza con moco, con pus, con sangre, con cólicos, y está asociada a una infección en colon y en tejido rectal. ¿Listo? Estas son las características generales que hay en varios libros que saqué de la infección por Shigella. Un periodo de incubación de 1 a 5 días. Puede ser una infección asintomática. Algunas veces se puede presentar una infección grave, de acuerdo a la población. No es lo mismo una shigellosis en un niño de 4 años a una shigellosis en una persona de la edad de ustedes. Se resuelve más fácil, aunque si están viendo esa infección, como están tan estresados, no les va a dar seguramente
Y ahorita le digo a hacer si les contesta la excepción. Pregunta de Shigella. Invade torrente sanguíneo. Se queda en lámina propia. Puede causar infecciones en tracto genitourinario cuando hace de pronto translocaciones, cuando inclusive nosotros la podemos transportar las mujeres de la mucosa anal a la mucosa vaginal. A otras no. Si ella tejido me equivoqué, o sea, ella queda ahí en el tejido, en la mucosa intestinal, no pasa a otros tejidos. O sea, se queda en la célula M pasando al macrófago o a otros enterocitos adyacentes. Y ese macrófago lo que hace es que la transporta por la lámina propia y va hasta el tejido linfoide asociado a mucosa gástrica. Él no lo transporta en ninguna otra parte más lejana, ¿no? ¿Listo? Bueno, salmonella. Salmonella es otra enterobacteria, no resistente a químicos, no fermenta lactosa. La dosis infecciosa ya es más altica, no solamente con 1.000 bacilos es suficiente, se necesita 10.000, no, 100.000 o más. Mentira, 10.000 o más. ¿Listo? Pero es muy diferente que con 10 ya pueda darse una infección a que necesite pues, un poquito más de bacilos. Con salmonella hay una grave complejidad en cuanto a la taxonomía, que a mi modo de ver eso no es crucial para el médico, pero se los tengo que mencionar. Pero eso lo vamos a mencionar, que es para que entiendan una cosa. Les hemos dicho todo el tiempo que el género de una bacteria se escribe con mayúscula y la especie se especifica siendo en minúscula, ¿cierto? Shigella dysentería, el Shigella con mayúscula S, la D de la especie en minúscula. Pero se van a encontrar que salmonella no se escribe con minúscula en ninguno de los casos. ¿Es por qué? Porque dentro de salmonella hay un complejo de especies. Resulta que salmonella, por estudios, y eso pues es reciente con la biología molecular, que encontraron todas las variedades de ese género que es salmonella. En salmonella hay dos especies, la salmonella entérica y la salmonella gongori, que son patógenos que pueden causar daños en humanos. Resulta que la entérica, dentro de la entérica, hay mucha variedad en su ADN, en los marcadores taxonómicos. Entonces, esos taxónomos, biólogos taxónomos que son gomosos con todo eso, dijeron, ve, esta salmonella entérica, la especie entérica, tiene 6 subespecies. Vuelvo y les digo, eso no se desgasten escribiendo, solo lo tomen como un dato importante para comprender que es un complejo de especies, salmonella. Entonces, dentro de salmonella entérica hay 6 especies, que es entonces uno dice así: salmonella, especie entérica, subespecie entérica, subespecie salame, subespecie arizonia, diarizonia, autane e indica. Y adicionalmente, en esas 6 subespecies, cada una de esas subespecies tiene alrededor de 100 o 150 serovariedades. O sea, por eso dicen que salmonella es un complejo de especies. Y específicamente, salmonella entérica tiene mucha variedad. Entonces encontraron que dentro
subespecie entérica, habían otras variedades que eran muy específicas de los humanos y que se asociaban con patogenicidad, que era la serovariedad tifi y la serovariedad paratífi. Entonces, para ahorrarnos salmonella entérica, subespecie entérica, serovariedad tifi, encontramos salmonella tifi y salmonella paratífi. Y tifi y paratífi escritos en mayúscula. Eso se los explico, vuelvo y les digo, para que ustedes nos digan. Las profes de micro, de bacterias, nos dijeron todo el tiempo que escribiéramos las especies con mayúscula y mirarlas escribiendo tifi, paratífi con mayúscula. Pero ya saben que viene de un análisis molecular de los marcadores taxonómicos de la especie entérica de Salmonella, que identificaron muchas especies y muchas serovariedades. Pero por fortuna lograron decirlo, miren, las serovariedades que afectan más a los humanos son tifi y paratífi, además de enteritis, choleracio y tifimurio. ¿Por qué están separadas? Porque tifi y paratífi son exclusivos en humanos y causan esas complicaciones diseminadas de la salmonelosis. ¿Cuáles? La fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea. O sea, que si a mí me da o yo me infecto con una salmonella entérica, subespecie entérica, serovariedad tifi, puedo desarrollar una fiebre tifoidea. Pero nos vamos a ahorrar todo eso y solo vamos a hablar de salmonella tifi. ¿Listo? Sí, ¿queda claro? No se confundan con eso. Ya, es para que sepan pues, que es que nosotros sí sabemos escribir la especie, sino que es una serovariedad. Y estas tres son serovariedades de esta subespecie que no solo afectan a los humanos, sino que afectan a otros mamíferos y que no están asociados a cuadros sistémicos, sino que si yo tengo una salmonella enteritis, tengo es que una infección del tracto gastrointestinal que es autolimitada y que está ya muy relacionada con el tracto gastrointestinal. Esa salmonella no tiene la capacidad de diseminarse. ¿Cuáles son las únicas que se diseminan a torrente sanguíneo? Tifi y paratífi. ¿Listo? Dentro de estas hay muchas serovariedades que se encuentran solo en otros animales. Las salmonellas, como esta, enteritis, choleracio, tifimurio, son las que también encontramos en las aves. Que son esas, las salmonelosis causadas por consumo de carne de pollo o de algún otra ave o de los huevos, nos van a causar cuadros asociados a estas especies. ¿Cuáles no van a estar en ellas? Estas dos que nosotros somos los reservorios exclusivos de tifi y paratífi. ¿Listo? Entonces, este cuadrito de resumen. Las salmonellas que causan gastroenteritis, entonces está enteritis, tifimurio y choleracio. Y que causan gastroenteritis y que pueden estar asociadas con diseminaciones o con fiebres entéricas, salmonella tifi y salmonella paratífi. Eso es lo más importante. Todo lo otro es información adicional para que puedan entender eso. ¿Listo? Es un problema de salud pública en los países en vías de transición. Eso suena más bonito que en vía de desarrollo. Es prevalente siempre en esta zona tropical, incluyendo África, sur de Asia, India, bueno. La fiebre paratifoidea es más frecuente que la tifoidea. O sea, es más frecuente que la
Salmonella paratifficirculante. ¿Y cuál es el mecanismo de patogenicidad más importante de Salmonella? Independiente si es tífico, paratífico, toleración o cualquiera de las otras serovariedades, que tiene unas estructuras que de esas solamente Beatriz se las mencionó en la clase de factores de virulencia, que se conocen como islas de patogenicidad. ¿Qué son las islas de patogenicidad? Es información genética, o sea, es ADN extracromosomal. No son plásmidos, pero tienen un comportamiento similar a los plásmidos. Y entre más variedad haya en esas islas de patogenicidad, mayor capacidad virulenta, o sea, más probabilidad de causar daño tiene la salmonella. ¿Cómo se van adquiriendo esas islas de patogenicidad? Por la transformación bacteriana, ¿cierto? Constantemente estamos en contacto con muchas salmonelas que tienen una o dos islas de patogenicidad y entre todas nos las cambiamos. Por ahí hay un libro, yo no sé si es el de Alonso, no me acuerdo el que dice que las enterobacterias son las bacterias más promiscuas de la microbiología, porque eso se recombinan con cambian muy fácilmente, pasan esas islas de patogenicidad muy fácilmente. Además, pues es una bacteria intracelular facultativa, o sea que esta es de esas que también invaden, y entonces vamos a hablar de una disentería, de un cuadro inflamatorio, de un moco, pus en la sangre, ¿cierto? En la materia fecal. Tiene el hipopolisacárido, tiene algunas otras toxinas importantes, tiene algunas serovariedades, tienen cápsulas, lo que le confiere la capacidad linfagocítica, todas tienen flagelo y se han descrito 10 islas de patogenicidad hasta la fecha. Es muy probable que haya muchas más, pero que sean genéticamente muy parecidas. Entonces, aún siguen siendo de esos grupos, de ese grupo de 10 que todavía que apenas se han descrito. Y cada isla de patogenicidad confiere condiciones diferentes. Por ejemplo, una isla de patogenicidad está relacionada con la invasión, porque le da a esa bacteria más proteínas capaces de invadir con mayor eficiencia. O, por ejemplo, miren esta 3, le permite o le confiere el crecimiento medio, un crecimiento en condiciones muy deplorables de nutrientes. Entonces muy fácilmente ella se replica, se reproduce y esa carga vacilar es mucho más alta más fácilmente. Sobrevivir, por ejemplo, al macrófago se lo confiere la isla de patogenicidad 4. No se tienen que aprender cada isla de patogenicidad, qué hace, ni lo tiene, ni nada. Eso yo no se lo voy a preguntar. Y yo creo que ustedes tienen claro que eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que sepamos que Salmonella tiene componentes genéticos que le favorecen la invasión a las células. No todas van a invadir. Entre más virulentas, mayor probabilidad de invasión. Tiene plásmidos de virulencia que aumentan la replicación, específicamente en estas serovariedades. Tiene citotoxina, que se conoce como verotoxina, eso es muy común en las enteropatógenas. Y mire que esta también tiene una toxina parecida a la Shiga, pero es más parecida a la que tiene la E. coli, pero es una toxina parecida a la Shiga, que lo que hace es que también interfiere, la síntesis de proteínas. ¿Listo? Estos dos grafiquitas, la de Salmonella y la de Shigella, están en el libro de Alonso, del profe Alonso. Si la quieren leer con mayor detalle, está más. Resulta que Salmonella
que entra gracias a la célula M, a diferencia de Shigella, también es capaz de invadir sin necesidad de pasar por las uniones desmosomales a los enterocitos. O sea, de primeras puede invadir los enterocitos. Sí, solo sí tiene la isla de patogenicidad que le confiere invasión. Normalmente entra por la célula M porque es que la célula M antes se la fagocita. Pero las que entran a los enterocitos es porque tienen una isla de patogenicidad que les proporciona la invasión. Porque ellas solitas, naturalmente, sin esa isla de patogenicidad, no serían capaces de invadir el enterocito. Por eso, las islas de patogenicidad son factores de virulencia. Entonces, miren el dibujo, ella entra tanto a la célula M como al enterocito. Y así como hacía la salmonela, en la célula M y en el enterocito, sobrevive a esos endosomas, a la unión con esos posibles lisosomas por la vía endocítica. Recuerden que cuando hay endocitosis, siempre en el retículo endoplásmico de la célula se producen lisosomas. Por la vía endocítica se unen endosomas y endocitos, o los endocitos que se forman al fagocitar, al endocitar, que no es un fagocito, sino cualquier otra célula, endocita y se unen esos lisosomas con esas vesículas endosomales. Pero ella sobrevive a esos lisosomas y lo único que hace es que se replica, revienta el endosoma y se disemina por toda esa mucosa intestinal. A diferencia de Shigella, Salmonella no busca ir al macrófago. Sin embargo, si tiene la isla de patogenicidad que le confiere sobrevivir al macrófago, si por casualidad es fagocitada, puede sobrevivir al macrófago. Las que no lo tienen no sobreviven al macrófago y son eliminadas si se hace presentación antigénica y se activa una respuesta inmune, ¿sí? Ella lo que hace es que altera considerablemente todos los enterocitos. Ese es un daño a mucosa mucho más grave, compromete más extensión de esa mucosa si la comparamos con Shigella. Pero además, como se replica tan fácil, pues como sobrevive a tantos enterocitos, se encuentra muchos enterocitos, es capaz de replicarse mucho. Y cuando se empieza a replicar fácilmente, pasa a esa lámina propia y a través del neutrófilo pasa al torrente sanguíneo. Ese lo trasloca al torrente sanguíneo. Él ya sobrevive al neutrófilo y ya circula en torrente circulatorio, en sangre. Esa es la manera como puede causar esas infecciones sistémicas. Todas van a sobrevivir al neutrófilo. ¿Cuáles son las que sobreviven al neutrófilo? Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, que tiene una capacidad genética especial para sobrevivir al neutrófilo. No se sabe. Cuando se replica mucho, ya sí lisan el neutrófilo. Pero ya son infecciones pues que no sean, que son de mucha gravedad, de mucha complicación. Y por eso está asociada a complicaciones sistémicas. Este es el cuadro de la salmonelosis, shigellosis, excepto si es Shigella y disentería basilar, lo demás son shigellosis. Y salmonella causa la salmonelosis, es un periodo de incubación más corto. Miren que el de Shigella iba de 1 a 5 días, salmonella es de 8 a 48 horas. Es mucho más aguda la aparición del cuadro diarreico por salmonella. Está más asociado a brotes por intoxicación o infección alimentaria que Shigella.
creo que eso es lo más importante. Salmonella, entonces, con esas complicaciones sistémicas se relaciona con abscesos abdominales, infecciones en tejidos blandos, esa es una de las más frecuentes, infecciones en tejidos blandos, que hacen una diseminación y se queda ya en esos tejidos. Y la persona, o sea, el médico y ella no encuentra una relación y resulta que hace 3 o 4 meses tuvo un cuadro, tuvo una diarrea, fue autolimitada o se trató y hubo pues una diseminación a tejidos blandos. Infecciones vasculares, la endocarditis es una de las complicaciones más graves de la salmonelosis por Salmonella typhi paratyphi, al igual que la osteomielitis y la artritis. No hay profilaxis, no hay vacuna, no hay tratamiento, nada de eso. La prevención, lavado de manos, mejoramiento de la calidad del agua, hervir bien el agua para el consumo, la vigilancia de los fuentes de alimento, higiene personal, eso de que los adultos si nos lavamos las manos después de salir al baño, preguntemos si lo hacemos, antes de consumir los alimentos, cuando llegamos de la calle después de estar en el bus, en el transporte público, después de haber tocado tantas cosas que todo el mundo tocó, erradicar los vectores que pueden ser vectores mecánicos, ¿cierto? Las moscas que están todo el tiempo constantemente asociadas a materia fecal que está por ahí por cualquier parte, estos varios alimentos, es una forma de contaminar los alimentos. Identificar casos subclínicos, exclusión de portadores y prevención de portadores. Hay una historia, búsquenla en internet, se llama María la Tifoidea. La historia de una mujer que existió, María la Tifoidea, que en 1800, por allá en Estados Unidos, era cocinera. Y resulta que todos los alimentos que preparaba María Tifoidea se relacionaban con infecciones alimentarias. Y fue para... ¿Cuál es el colmo de un portador de Salmonella typhi? Que sea cocinera. Y ella era cocinera. Y le pedían, le identificaron, le exigieron que no manipulara alimentos y era como maldadosa. Le encantaba montar restaurantes. Todo el tiempo era perseguida. Porque ella era portadora de Salmonella typhi y a ella no le causaba ninguna enfermedad, era portadora. Dijimos que Salmonella typhi paratyphi pues es por el ser humano, hay muchos portadores de Salmonella typhi paratyphi y pues el colmo esa resultó ser cocinera, le encantaba montar restaurantes. Busquen la historia, se llama María la Tifoidea, existió María la Tifoidea, se asoció con muchos brotes. Bueno, descansito de 10 minutos y volvemos para terminar con los 4 tipos de colon. Muy fácil.